Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa especial muy interesante en esta hora. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, queremos darle gracias, Señor Eterno, por la oportunidad que usted nos presta, Señor Eterno, para llevar su palabra en este momento. Amén. Una bendición especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Esperamos que el Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, esta programación. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial una vez más porque nos da el privilegio de salir al aire a través de estos medios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radioyentes, que siempre nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares, siempre sintonizan este programa radial o donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Les pedimos que estén muy pendientes al programa que hemos preparado en esta hora. Así que nos sentimos agradecidos al Señor una vez más por su fiel sintonía. Esperamos de que las bendiciones del Señor sean derramadas sobre cada uno de ustedes, sus familiares y sus seres queridos respectivamente. En esta hora, hermano Frank, vamos a dedicar el programa de hoy a un tema muy interesante, un tema que lo hemos titulado el Día de Acción de Gracias. Como usted bien lo sabe, las personas que vivimos en este país de Norteamérica, sobre todo en este país de Norteamérica, la fecha que se celebra el Día de Acción de Gracias es el último jueves de cada mes de noviembre. O sea que es una fecha muy importante para el pueblo norteamericano. Y hoy hemos querido preparar este programa, hermano Frank, amigos radioyentes, para hablar del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué se celebra ese día en este país y qué conmemora? Y vamos a ver si verdaderamente nosotros como cristianos entendemos lo que significa para nosotros hoy el dar gracias a Dios y cuáles son los motivos los que nos debe llevar a nosotros hoy para agradecer al Señor, o si tenemos que esperar, hermano Frank, un día en específico cada año, cada mes de noviembre, para darle gracias a Dios. Bueno, hablando de acción de gracia, hermano John y amigos oyentes, la Biblia, como nuestra guía, nos aconseja que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 12 nos dice, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted tenía otro versículo por ahí, hermano Frank, pero antes de que usted lo lea, me gustaría hacer un pequeño comentario en ese primer versículo que usted citó. Y como siempre se lo decimos a nuestra querida radioaudiencia, esperamos de que usted tenga papel y lápiz a la mano para que así ustedes anoten cada uno de estos textos que nosotros vamos leyendo. Yo sé que a veces vamos un poco rápido por factor tiempo, pero así ustedes, una vez terminado este programa, puedan estudiarlos detenidamente en sus Biblias, a la luz de la palabra de Dios, en la comodidad de su hogar o donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Dice la Biblia, hermano Frank, ese versículo que usted leyó ahí en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dos cositas que me gustaría traer a colación. Número uno, que debemos dar gracias a Dios siempre. No solamente una fecha en especial, como se acostumbra aquí en este país de Norteamérica. Una fecha en especial, como ya lo mencionamos, el Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de cada mes de noviembre, o sea, cada año. Y el pueblo norteamericano, pues se reúnen las personas en sus hogares, las familias, etcétera, etcétera. Y se reúnen para dar gracias a Dios. Pero la Biblia dice que debemos dar siempre gracias a Dios, no solamente un día en especial, sino siempre. Y dice por todo, hermano Frank, a veces nosotros damos gracias a Dios solamente por las bendiciones, ¿sí o no? O tal vez las personas que nos están escuchando en esta hora, que van a participar tal vez de esa cena de acción de gracias.
por supuesto, le van a dar gracias a Dios por todo lo que ellos han recibido durante el año, por todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Pero cuán a menudo, hermano Frank, nosotros le damos gracias a Dios también por las pruebas, por las luchas, por las vicisitudes, en fin, por todas las cosas tal vez, o los obstáculos que enfrentamos en la vida, que aparentemente para nosotros no son nada agradables, pero muchos de ellos son propósitos que Dios tiene para la vida del cristiano. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias a Dios. ¿En qué dice ahí? En todo. En todo. El pueblo norteamericano, hermano Frank, amigos radioyentes, celebra el famoso Día de Acción de Gracias, como lo mencionamos, y volvemos y hacemos énfasis en el último jueves del mes de noviembre de cada año. ¿Y por qué lo repetimos, hermano Frank? Porque yo sé que muchas personas que tal vez nos están escuchando en esta hora, que son personas que han venido de otros países, de Latinoamérica específicamente, nosotros sabemos, hermano Frank, que en nuestros países de Latinoamérica no se celebra esta fecha tan especial para el pueblo norteamericano. O sea, este día de fiesta no existe en el calendario o en los días de fiesta en la gran mayoría, si se puede decir así, de los países de Norteamérica. ¿Cómo surgió esta celebración? Bueno, vamos a ver el trasfondo, hermano Frank, en la historia. Bueno, en noviembre del año 1623, después de recolectar la cosecha, el gobernador de la colina de peregrinos Plymouth plantación de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, declaró lo siguiente: todos ustedes peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal en la colina para escuchar al pastor y dar gracia a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Interesante, muy interesante. Y en el año siguiente, el Congreso de los Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracia al Todopoderoso. Finalmente, el 1 de noviembre de 1777 fue oficialmente declarado como día feriado. Interesante, o sea que esto viene de muchos años atrás. La historia del Día de Acción de Gracia, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, y Día de dar gracias al Todopoderoso. Para solemne acción de gracias y adoración, que con un corazón y en unidad de voz, las buenas personas expresen sus sentimientos de agradecimiento. Así decía la proclama, hermano Frank, que se firmó en el Congreso en aquel entonces, y se consagren al servicio de su divino benefactor, y que sus humildes súplicas plazcan a Dios por medio de los méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, borrando y olvidando sus pecados. Que plazca a Dios que las escuelas y seminarios de educación, tan necesarios para cultivar principios de verdadera libertad, virtud bajo su mano protectora, y prosperar la religión para la promoción y engrandecimiento de ese reino, el cual consiste de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Hermano Fran, me llama mucho la atención esta declaración del Congreso del 1 de noviembre de 1777. O sea que estos hombres, hermano Fran, tenían a Dios por delante siempre. Sí. Y la palabra de Dios y las cosas espirituales estaban en alto. Y como decíamos en programas anteriores, usted recordará, y las personas que nos escuchan cada semana, eso fue las bases prácticamente que fue fundado esta nación de Norteamérica. Y unos años más tarde, el 1 de enero de 1795, el primer presidente George Washington escribió su famosa proclamación de acción de gracias, en la cual él dice: nuestro deber como personas, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de él experimentamos. Interesante. Y el jueves 19 de febrero del mismo año 1795, George Washington apartó así el día como Día de Acción de Gracias. Interesante, hermano Frank. Amigos radioyentes, estamos viendo más o menos el origen del Día de Acción de Gracias.
Muchos años después, el 3 de octubre de 1863, el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso un Día Nacional de Acción de Gracias. El último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre benefactor, quien mora en los cielos. En esta proclamación de acción de gracias, el 16avo presidente dice que es anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas, dijo Lincoln. Pero nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Muy interesante. Vanadamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtualidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecimiento reconocido como en un corazón y una voz por todos los norteamericanos. O sea que es muy interesante, hermano Frank, que este presidente Abraham Lincoln proclamó, hizo esa carta al Congreso en un día especial como el Día de Acción de Gracias. Y me llama mucho la atención porque dice que era un día para dar gracias y adorar a nuestro Padre benefactor. Y yo creo que eso es lo que menos están haciendo las personas hoy en este país, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se han olvidado completamente de esos orígenes, de esas bases que fueron fundadas por los padres de esta nación de Norteamérica. Vamos al trasfondo histórico, hermano John, del nacimiento de Norteamérica, porque ahí más o menos empieza el asunto de entender exactamente el origen del Día de Acción de Gracia. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 16, nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Interesante, hermano John, que el 21 de diciembre de 1620 los peregrinos finalmente arribaron a las playas de Norteamérica en un lugar que ellos llamaron Plymouth. Lleva este nombre en honor a Plymouth, Inglaterra, de donde ellos se habían embarcado. Así mismo es. Ya hablamos de esa profecía de Apocalipsis 12 en temas anteriores, ustedes recordarán, y dos palabras claves, una en el versículo 6 de Apocalipsis 12, habla del desierto, y el versículo 16 hay otra palabra clave que es la tierra. Esa mujer que en profecía bíblica representa a la iglesia, este país de Norteamérica, hermano Frank, fue prácticamente el instrumento que Dios usó como refugio de esos que estaban siendo perseguidos. Y como usted lo mencionó, el 21 de diciembre de 1620 empezaron a llegar los primeros peregrinos y llegaron allí a Plymouth en aquel entonces. El primer invierno de los peregrinos en el frío desierto, ahí está la palabra desierto de Apocalipsis 12:6 que lo acabamos de leer, en ese desierto norteamericano fue muy difícil. La comida y el refugio eran inapropiados y los colonos fueron plagados con enfermedades. En cierto punto, solo 7 de ellos estaban lo suficientemente fuertes para cuidar de los enfermos y enterrar a los muertos. Para la primavera, la mitad de los colonos había muerto, hermano Frank. Y aunque en abril del año 1621, cuando la tribulación del barco Mayflower, Flor de Mayo, zarpó de regreso a Inglaterra, ninguno de los peregrinos sobrevivientes se encontraba a bordo, porque ellos habían determinado, con la ayuda de Dios, hacer de Norteamérica su hogar. Esto lo encontramos en América, la tierra que yo amo, en la página 30, hermano John. Es un libro de historia que nosotros tenemos por acá, amigos radioyentes. Esto está todo en la historia y ahí podemos ver el trasfondo histórico del nacimiento de Norteamérica, hermano Frank. Vamos a hablar un poco acerca del establecimiento de la libertad política. Los peregrinos
le dieron a Norteamérica un temprano ejemplo de lo que era un gobierno por sí mismo republicano, o sea, una república. Los peregrinos pudieron ejercer exitosamente un gobierno representativo porque, número uno, estaban dominados por conceptos de la Escritura, o sea, la Biblia era la base de estos hombres, hermano Frank. Y número dos, porque tenían gran respeto por la ley y por los líderes. Estamos citando el mismo libro, América, la tierra que yo amo, página 32. Hablemos un poco acerca del establecimiento de la libertad religiosa. Los peregrinos también establecieron un ejemplo importante, hermano John, en cuanto a la libertad religiosa. Las personas eran libres de asistir a las iglesias de su preferencia. Los peregrinos estaban dominados por principios bíblicos y sus instituciones religiosas pudieron operar separadamente, pero en armonía la una con la otra. En el mismo libro, en la página 33, 32 y 33. Exactamente, para evitar ser enviado de regreso a Inglaterra, un hombre que se llamó Rogelio Williams, sigue diciendo este libro de historia, pasó un crudo invierno con amistosos indios en el desierto. Ahí está la palabra desierto, como decíamos en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 16 que lo acabamos de leer. Este hombre, en la primavera del año 1636, llegó a las playas de la bahía de Narragansett, en Rhode Island, y fundó la colonia que él llamó Providence, o sea, Providencia, en el sentido de la misericordia de Dios por mí, dijo Roger Williams o Rogelio Williams, en mi angustia. Y vemos que ahora mismo hay una ciudad allí en Rhode Island que se llama Providence, o sea, Providencia. Y en Providence, Rogelio Williams promovió la libertad política y religiosa. Él entendía que el verdadero cristianismo no podía ser establecido por la fuerza, sino que debía venir de un corazón que gustosamente aceptase la palabra de Dios. Amén. William insistía que el gobierno civil no debía interferir en asuntos religiosos y que las iglesias nunca deberían usar la fuerza civil para promover la religión. En el mismo libro de América, la tierra que yo amo, en la página 40. Muy bonita declaración, hermano John. Hermosa declaración, me llama mucho la atención. Estos hombres, hermano Fran, tenían una mentalidad maravillosa. O sea, por eso es que este país ha sido tan bendecido por Dios. O fue tan bendecido por Dios, o ha sido durante toda su trayectoria y su historia, porque estos hombres que pusieron esos estandartes, esas bases sólidas, fueron fundamentos sólidos, fueron fundamentos basados en el temor a Dios, en el temor a Jehová y en la palabra de Dios. Tenemos otro libro en nuestro poder, hermano Frank, que es un extraordinario libro también, que se llama El conflicto de los siglos. La página 338 y la página 339, hablando del mismo personaje, Rogelio Williams, dice que era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa no podía ser tolerada. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principal fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Maravilloso, hermano Frank, porque esto prácticamente fue la piedra angular o la base del gobierno norteamericano. Por eso decíamos en programas anteriores o en temas anteriores que esa bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos, semejantes a un cordero, y esos dos cuernos representan prácticamente esas dos bases sólidas con las que fue fundada esta nación de Norteamérica, la libertad civil y la libertad religiosa. Qué maravilloso es eso. Hablemos un poquito del fundamento de una nación libre, hermano John. Y volvamos al libro América, la tierra que yo amo, pero en la página 47. Los colonos que llegaron a las colinas
colonias norteamericanas procedentes de Inglaterra y otras tierras llegaron por varias razones. Muchos vinieron buscando la libertad de religión por causa de la persecución de Europa. Otros vinieron en búsquedas de la libertad económica y política. Pero la gran mayoría vinieron buscando la libertad del uno o del otro. Para fines del periodo colonial, los fundamentos de una nación libre fueron colocados, sigue diciendo este libro de historia, como una fuerte creencia en la Biblia, número 1, la familia, número 2, y la vida, número 3. Las iglesias independientes, un gobierno representativo, el libre comercio, la industria y la frugalidad. Norteamérica se encaminaba a ser una nación de libertad y prosperidad. El mismo libro, pues mencionamos nuevamente la página, América, la tierra que yo amo, página 47. Podemos hacer una pausa, hermano Frank, antes de que continuemos con este importantísimo tema que estamos trayendo en esta hora. Me llama mucho la atención porque dice aquí este libro de historia que los fundamentos de Norteamérica, de una nación libre, fueron colocados. ¿Y cuáles eran esos fundamentos? Dice que una fuerte creencia en la palabra de Dios, número 1, en la familia, número 2, y en la vida, número 3. Y me llama mucho la atención también, hermano Frank, que este fue el motivo por la cual surge el famoso Día de Acción de Gracias en este país de Norteamérica. ¿Por qué? Porque estos padres de esta nación de Norteamérica tuvieron suficiente motivos para agradecer a Dios por todas las bendiciones que ellos estaban ahora viviendo, porque estaban viviendo en un país libre del acoso y de la persecución papal en Europa. Por supuesto, también el acoso y la persecución por parte del gobierno civil, porque nosotros sabemos, a la luz de la historia bíblica, que la libertad civil y religiosa estaban siendo dominadas por Roma papal en aquel entonces. Por lo tanto, hermano Fran, todos estos peregrinos tuvieron que huir prácticamente para poder servir a Dios de acuerdo a los dictados de sus conciencias. Y por eso estos hombres como Rogelio Williams y todos estos colonos fundaron estas colonias allí en Norteamérica y pudieron adorar a Dios sin intromisión del gobierno civil. Qué maravilloso eso. Y eso es lo que este país, hermano Fran, goza aún ahora, todavía en este tiempo en que nosotros vivimos. Eso es prácticamente, por eso es que este país ha sido grande en medio de todas las naciones del mundo. Porque en otros países como Latinoamérica, por ejemplo, donde la religión oficial del Estado es, por así decirlo, la religión católica, no hay esas libertades religiosas como lo hay aquí en Norteamérica. Y es curioso, hermano John, que hoy en día estos tres fundamentos, lo que es la Biblia, la familia y la vida, están siendo tirados por el piso. Vamos a hablar un poco más de ese asunto más adelante. Vamos a la historia en cuanto a los fundamentos de los Estados Unidos de Norteamérica. Empecemos con la palabra de Dios, la Biblia. Nos dice que en el año 1782 el Congreso de los Estados Unidos votó esta resolución. El Congreso de los Estados Unidos recomienda aprueba la Santa Biblia para el uso de todas las escuelas. Interesante, hermano Orfran, estamos hablando de 1782. Increíble. Y el 4 de julio de 1821, el presidente Adams dijo: la más alta gloria de la revolución norteamericana fue esta, conectada en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Interesante. Calvin Coolidge, el presidente número 30 de los Estados Unidos, reafirmó esta verdad cuando escribió: los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan mucho en las enseñanzas de la Biblia, que sería difícil apoyarlas si se dejara de existir la fe en estas enseñanzas prácticamente de una manera universal en nuestro país. Desafortunadamente, hermano John, en octubre de 1961, la Suprema Corte de los Estados Unidos removió la oración de las escuelas en el caso de Angel versus Vitalis.
Así mismo es. Ahí podemos darnos cuenta los pasos que está dando esta nación. Por eso la profecía bíblica hablaba de que esta nación, cuando surgió en el marco profético, hermano Frank, cuando subía de la tierra, y ya nosotros dijimos que esa palabra subía significa crecer como una planta. Cuando esta nación estaba creciendo como una planta, fue fundada sobre bases de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas espirituales. Por eso decía que era como un cordero, pero que iba a hablar como dragón. Entonces, los tres fundamentos, ahí vemos uno fuera, que es la palabra de Dios. El otro fundamento, hermano John, la familia. El número 2, la eliminación de este simple reconocimiento de la mano protectora de Dios incrementó dramáticamente las tasas de natalidad para las niñas solteras de 15 a 19 años de edad, hermano Frank, y las enfermedades entre los niños de 10 a 14 años de transmisión sexual. Mejoró el tejido social de los estudiantes. El carácter moral ha de disminuir, lo que resulta en una tasa de divorcio mucho más alto, decenas de millones de abortos y una tasa de suicidios entre los adolescentes, que es una de las principales causas de muerte. Hermano Fran, todo esto ha venido por causa de haber sacado la palabra de Dios y la oración de las escuelas, como usted lo mencionó, por esa orden de la Corte Suprema en 1965. La Biblia, antes de 1961, se utilizó extensamente en el currículo. Después que la Biblia y la oración fueron removidas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los resultados de las pruebas de aptitud académica disminuyeron considerablemente. Y además le podemos agregar, hermano John, la aprobación de la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ha sofocado las bases del matrimonio y la familia creada por Dios en el principio de la creación del hombre. Así mismo es. Usted tenía por allí un versículo bíblico, porque esta ley que fue firmada, como estamos tratando el segundo punto, porque este libro de historia, hermano Frank, volvemos y repetimos esa cita, para fines del período colonial, los fundamentos de una nación libre fueron colocados. ¿Cuáles eran esos fundamentos? Dice aquí este libro de historia. Repetimos la cita: América, la tierra que yo amo, página 47. Con una fuerte creencia en la Biblia, número 1, en la familia, número 2, y en la vida, número 3. Hermano Frank, usted acaba de mencionar algo muy interesante. La familia, esa ley que fue firmada por la Corte Suprema de Justicia de este país, que otorga el matrimonio a parejas del mismo sexo, como usted lo mencionó, está socavando las bases del matrimonio, que es la base de la familia de este país y del mundo. Vamos por la número 2, o sea, la Biblia y la familia. Pero la palabra de Dios dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 24. Claro que en el principio Dios estableció Dios, fue una unión entre un hombre y una mujer. Estados Unidos, al rechazar la palabra de Dios, rechazó este mandamiento bíblico, hermano John. Definitivamente, o sea, ese fue el principio que Dios estableció en el mismo comienzo de la creación. La unión de un hombre con una mujer, no dice la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Hermano Frank, y cuando este país firma esa ley que otorga el matrimonio a parejas del mismo sexo, prácticamente le está dando la espalda a la palabra de Dios. Está removiendo los fundamentos que fueron establecidos por los pioneros de esta nación o por los colonos de esta nación de Norteamérica. Pero había una tercera palabra clave allí en esa cita de América, la tierra que yo amo, la página 47, hermano Frank. El tercer fundamento, que es la vida. El aborto fue legalizado en los 50 estados de los Estados Unidos en 1973 con la decisión de la Corte Suprema de Roe vs. Wade. Antes de eso, algunos estados lo habían legalizado, pero Roe vs. Wade lo legalizó a través de toda la nación, hermano John. O sea que no hay respeto por la vida. O sea, hermano Frank, esto es increíble. Los tres fundamentos están por el suelo. Están en el zafacón de la basura, prácticamente. La Biblia, la familia y la vida. Así que, hermano Frank, podemos dar más evidencia de que este país de Norteamérica no es ya
lo que fue al principio cuando fue fundado. Por eso que la Biblia dice que era como un cordero, pero iba a hablar como un dragón. ¿Y qué es hablar como un dragón? Todas estas son leyes que se han firmado, ¿sí o no? La ley de remover la Biblia y la oración de las escuelas públicas de Estados Unidos. La ley de eliminar prácticamente o firmar este matrimonio de parejas del mismo sexo atenta contra la familia y el matrimonio establecido por Dios, y el aborto, legalizarlo también por la Corte Suprema en 1973. Hermano Fran, nos dicen a las claras de que este país está siguiendo la agenda del dragón, que es Satanás. Vamos entonces a hablar acerca de la declaración de la independencia de este país de Norteamérica. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derecho, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados iguales y que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sigue diciendo esta carta magna de la Declaración de Independencia: los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. La Biblia era considerada como la base de la fe y la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas, en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiesto en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podías vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, hermano John. Se veía buena conducta, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Muy diferente el mundo hoy en día, ¿no? Definitivamente. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardia de la grandeza nacional. Las colinas débiles, las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación del Estado poderoso, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Esto lo encontramos en el libro que usted mencionó, Conflicto de los Siglos, en la página 340 y 341, hermano John. Interesante libro. Era cuando esa plataforma se mantenía viva, ¿no? Y qué bueno haber sido vivir en ese tiempo, hermano Frank. O sea, las personas vivían en paz, en armonía. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano estaba siguiendo fielmente los principios establecidos en la palabra de Dios. Y como usted lo acaba de mencionar, qué diferente es esta nación de Norteamérica hoy. O sea, prácticamente estamos como viviendo en otro país que no sea Norteamérica, hermano Frank. Evidentemente podemos darnos cuenta de que el tiempo del fin está a las puertas. ¿Por qué? Porque esta es una profecía bíblica de las palabras de Jesús contenidas en Mateo capítulo 24, en ese famoso sermón profético. Vamos a hablar acerca de la nueva república, hermano Frank. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Citamos nuevamente el libro América, la tierra que yo amo, la página 116 y la página 117. La Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1789, estableció un gobierno conocido como un gobierno federal. Una república es un gobierno controlado por sus ciudadanos por medio de sus representantes elegidos. Por eso ellos establecieron un gobierno así, como usted lo mencionaba en el libro El Conflicto de los Siglos. Ellos quisieron establecer un gobierno sin rey, o sea, un estado sin rey y una iglesia sin papa. Por supuesto, los hombres que escribieron la Constitución,
creyeron en o tuvieron gran respeto por la oración y por la Biblia, hermano Frank. Muchos eran cristianos y todos insistían en que la Biblia debía ser usada en la vida pública. De veras, los Estados Unidos fue el primer país en el mundo en el cual el pueblo podía predicar y practicar su fe sin ninguna forma de control del gobierno. Qué maravilloso fue eso, hermano Frank, en ese entonces. Bueno, entonces hablemos un poco, hermano John, poniendo estas bases históricas, lo que es el Día de Acción de Gracias, que se convierte en una tradición. Así mismo es. Y es impresionante que el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo estas palabras, refiriéndose al pueblo profeso de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Estamos citando a Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. O sea, doctrinas y mandamientos de hombres. Las familias de Norteamérica, hermano Frank, se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y la gran mayoría desconocen su significado porque esta tradición ha pasado de lo que realmente fue a lo que es hoy. Promotora de la comida en exceso o glotonería, la bebida o borracheras, las fiestas o parrandas como se le conocen y otras cosas más. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Por qué motivo debemos dar gracias a Dios? Deuteronomio capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me llama mucho la atención, hermano Frank, porque el pueblo de Israel debía de conmemorar un día en específico, así como el pueblo norteamericano se reúne en ese día de acción de gracias. Dizque, estamos hablando del pueblo norteamericano hoy, para dar gracias a Dios, pero muchos de ellos no lo saben por qué, y sobre todo esta nueva generación que estamos viviendo en este tiempo, porque como dijimos anteriormente, ese día se dedica solamente para la bebida, para la comida en exceso. O el comercio. Exacto, el comercio, en fin. Entonces, pero el pueblo de Israel fue sacado, fue liberado de la cautividad de Egipto, hermano Frank. ¿Estamos de acuerdo? Así como estos peregrinos que llegaron a tierras o a playas de Norteamérica, ellos fueron liberados por la providencia de Dios de la persecución en Europa por tantos años. Pero el pueblo de Israel, amigos radioyentes, debía de guardar un día en específico que conmemoraba esa liberación. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio. Preste mucha atención. Citamos Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 hasta el 15, que nos dice: guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15, preste mucha atención. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, o sea, fuiste esclavo, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, o sea, te liberó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Hermano Frank, o sea que el sábado le recordaba semanalmente al pueblo de Israel la liberación de Egipto. Solamente hubo un poder que pudo liberar al pueblo de Israel. Humanamente hablando, en esta tierra no había ni una nación, no había ningún poder en esta tierra que pudiese liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese entonces, amigos radioyentes, Egipto era un imperio mundial, era el imperio más poderoso de esta tierra, y no había otro poder en esta tierra que pudiese vencer o pudiera derrocar a Egipto en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel se encontraba allí cautivo. Solamente fue el poder de Dios, el mismo poder, hermano Frank, que Dios usó para la creación. Ese fue el mismo poder que Dios usó para liberar
al pueblo de Israel de Egipto. Por eso les dio el día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, o sea, el sábado, nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Ellos conmemoraban su liberación cada vez que guardaban ese día de reposo. ¿Qué es lo que conmemora la liberación del pecado? Cada vez que honramos a Dios guardando el verdadero día de reposo, el sábado, reconocemos a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el redentor del hombre. Cuando Dios libera al hombre del pecado, hace en él una obra de redención, como usted acaba de decir. Amén, amén, gloria al Y Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, hemos leído estos pasajes mucho en los programas anteriores, hermano John, nos dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. Hermano John, el sábado nos recuerda 2 cosas. Que Jehová es el verdadero Dios creador de los cielos y la tierra y que solo por medio de su poder existen todas las cosas. Amén, gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 4, hablando de ese poder que usted acaba de mencionar, y el versículo 11, noten cómo dice, Señor, digno eres de recibir, número 1, la gloria, y número 2, la honra, y número 3, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo el poder de Dios, hermano Frank, pudo crear todas las cosas. Eso es definitivo. Y Efesios capítulo 2, versículos 1 y 10 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados o en vuestros delitos y pecados. Versículo 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Amén. Gracias a la redención de Cristo, hermano John, que somos recreados, podemos llegar a ser nuevas criaturas. O sea, podemos ver bien claro que no hay que esperar un día al año para estar agradecido con el Señor. Definitivamente, hermano Fran. ¿Por qué? Porque el sábado nos recuerda a nosotros que Dios es nuestro creador y también es nuestro redentor. Porque, hermano Fran, para Dios hacer de un pecador, antes de nosotros conocer a Cristo, usted lo leyó en Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Igual que usted, igual que yo, en determinado momento de nuestras vidas, hermano Frank, antes de haber conocido el Evangelio, nosotros estábamos viviendo una vida de pecado, pero el poder de Dios nos rescató del pecado. Ese poder de Dios nos trajo al conocimiento de la verdad y nos cambió nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza de obediencia a Dios. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Quién es el único que puede hacer ese cambio en la vida del ser humano? Solamente Dios, ¿sí o no? Amén. El poder creador de Dios manifestado en el corazón del ser humano. Y es por eso, hermano Frank, que el sábado es un mandamiento tan importante, porque nos recuerda esas 2 cosas. Nos recuerda que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y también nos recuerda que Dios es nuestro creador, es nuestro redentor, nos ha recreado nuevamente a través de su poder, obrando en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 24 también nos dice, y vestido del nuevo hombre, ahí está, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy importante, hermano Frank. Hacemos otra pregunta. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios? Muchas personas se reúnen ese día de acción de gracias, pero lo menos que dan gracias en ese día es a Dios. ¿Por qué? Como dijimos, todo este día se ha comercializado y las personas se dedican solo a comer en exceso, glotonería, en embriagarse, en emborracharse, en hacer fiestas, en hacer comelatas, como decimos nosotros, y hacer un sinnúmero de cosas menos en agradecer a Dios.
Pero ¿por qué hay que dar gracias a Dios, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 26, versículos del 1 hasta el 7. Presten mucha atención. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Hermano Fran, el salmista David acostumbraba a dar gracias a Dios y a contar sus maravillas. Todos los días, ¿no? Salmos 75, versículo 1 nos dice: Gracia te damos, oh Dios, gracia te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Interesante, hermano John, ¿con qué propósito nos sentamos a la mesa, como usted mencionó, cuando nos reunimos con nuestra familia en el día especial de Acción de Gracia? O nos sentamos para comer, beber y para dar gracias a Dios, pues, para contar tantas maravillas que diariamente recibimos de Él, que a veces ni siquiera la apreciamos, hermano John. Definitivamente, o sea, usted ha hecho una pregunta muy importante: ¿con qué propósito nos sentamos a la mesa? Si es para comer, para incurrir a glotonería, a emborracharnos o hacer cualquier otra cosa, o para dar gracias y contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es que hasta se ha cambiado el nombre por el Día del Pavo, hermano John. Así mismo es. ¿Cuáles son esas maravillas de Dios, hermano Frank? Bueno, lo veremos más ampliamente un poquito más adelante en este programa. Vamos a hablar acerca de Efesios. Usted tenía por ahí un versículo en Efesios, hermano Frank, por favor. Dando gracias siempre a Dios por todo, al Dios y Padre. No solo en el día de especial acción de gracia, hermano John, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante ese versículo. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo del 12 hasta el 14, nos dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso es que tenemos que dar gracias al Señor, hermano Frank, que nos dio la oportunidad de ser herederos de esa herencia de los santos. Hermano Frank, es maravilloso eso. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí está el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Nos libertó del pecado y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 de Colosenses 1 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está la palabra redención, que es recreación, el perdón de pecados. Hermano Frank, Dios, a través de Cristo, nos ha liberado del pecado. Solo por el poder que Dios usó en la creación, es el mismo poder que Él usa para recrear al ser humano. Por eso es que el sábado, hermano Frank, nos recuerda semanalmente de que Jehová es nuestro creador y también nuestro redentor. Amén. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos la niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Usted lo dice, lo acaba de leer en la palabra del Señor. Profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos profesos cristianos, hermano Frank, en sus vidas niegan a Dios con sus hechos. Las personas hoy hacen de un día como este que estamos tratando para dedicarlo a la comida, en muchos casos la glotonería, también la bebida, el alcohol, la cerveza, las fiestas. Y brindan con esas cosas por Así las mismo supuestamente bendiciones del Señor. Increíble eso, hermanos. Fran, usted tenía un versículo por ahí en Lucas, o lo leo yo, como usted quiera. Lucas capítulo 17, versículos 26 hasta el 30, porque esto es un cuadro prácticamente, hermano Fran, de lo que nosotros estamos viendo en esta hora. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30 nos dice, son palabras del Señor Jesús: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, ahí están,
Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, ahí está otra vez, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 39. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será, dice el Señor Jesús, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermano Frank, las tiendas o supermercados un día anterior al Día de Acción de Gracias están abarrotadas de personas con sus carritos de supermercado repletos de comida, alcohol y cerveza. Estos días festivos, al igual que la Navidad, Año Nuevo, etcétera, se emplean solo para comer, beber, embriagarse. Pero lo menos que está presente en la mente del ser humano es Dios. Y al día siguiente del Día de Acción de Gracias, el famoso día de Viernes Negro en este país, como se le conoce, las personas desde las 2 o 3 de la mañana ya están haciendo fila en las tiendas principales de este país para comprar. Porque Lucas, el capítulo 17 y el versículo 28 decían, comían, bebían y compraban. Hermano, las personas hasta se matan, hermano Frank, en estampidas con tal de lograr un artículo que han deseado por años y años y años, y es la oportunidad del siglo. O sea, hermano Frank, que esto prácticamente se ha convertido en un comercio y se ha olvidado de Dios, lo que verdaderamente se fundó en el principio y el propósito por el cual se fundó este Día de Acción de Gracias. Y es curioso, hermano John, que dejan la reunión familiar para ir de compra el mismo día. Así mismo es. Impresionante, ¿no? Increíble. El pueblo de Israel comió y bebió y adoró a los dioses de Moab, ¿se acuerda? Si vamos al número de 25, versículos 1 al 4, leemos lo siguiente. Moraba en Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Qué triste, hermano John, ¿eh? Es lamentable. ¿Por qué? ¿Cómo verá Jehová hoy, hermano Frank, los hogares de los profesos cristianos en el Día de Acción de Gracias? Hacemos esa pregunta. ¿Cuáles son los dioses modernos hoy que muchos así llamados cristianos están adorando? En el libro de Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, hermano Frank, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos hogares profesos cristianos, cuántas personas que dicen ser cristianas están frente a sus aparatos de televisión, tal vez con un mulo de pavo en la mano y gritando y haciendo porras a su equipo favorito de fútbol de Norteamérica o fútbol americano? Yo pienso, hermano Frank, que esto es prácticamente el mismo cuadro que vivió el pueblo de Israel en Números 25, del 1 al 4. Y si vamos a Salmos 106, versículo 28, dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor, o sea, al pueblo de Israel, y comieron los sacrificios de los muertos. Increíble, hermano Frank. Y en Isaías capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente, hay un ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hay un ay, hermano Frank, de parte de Dios para los bebedores de vino. Y esto es lo que más se ve en estos días festivos, como el día que estamos hablando hoy, el Día de Acción de Gracias. Y yo estoy seguro, hermano John, que si usted asiste a uno de esos parties o esos días de Acción de Gracias y pregunta quiénes son cristianos, todos levantan la mano. Así mismo es. ¿Y cuál es la condición de muchos que dicen creer en Dios hoy en día? Isaías capítulo 22, versículos 2 y 13 nos dice, por lo tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llantos y a endechas, a separarse el cabello y a vestir cicilio. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Imagínense. Esa es la condición de muchos hoy que dicen creer en Dios. Hablamos de las maravillas, hermano Frank, en los minutos que nos quedan.
¿Cuáles son esas maravillas que mencionamos antes por las que debemos dar gracias a Dios? Bueno, Salmos capítulo 75, versículo 1 nos dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El mismo salmista David en el Salmo 78, versículo 1, 10 y 11 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué debía escuchar el pueblo, hermano Fran? ¿O qué debe estar escuchando esta audiencia que nos está, los mandamientos que está de escuchando Dios. este programa hoy? La ley de Dios. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Las maravillas de Dios, hermano Frank, están relacionadas con su ley moral, o sea, sus 10 mandamientos. Y Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 24 y 26 nos dice: cantad entre todas las gentes su gloria, y entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Amén. Y de él y de ser tenido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Amén, gloria al Señor. ¿Jehová hizo qué? Los cielos. O sea que Él es el creador, hermano Frank. Las maravillas de Dios están relacionadas con su creación, lo acabamos de leer. ¿Cuál es el mandamiento de la ley de Dios que nos recuerda, amigos radioyentes, que Jehová creó los cielos y la tierra? Por supuesto, el cuarto mandamiento, dice Éxodo 28, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Versículo 11, porque en 6 días hizo, ahí está la palabra crear. Creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, hermano Frank, el sábado nos recuerda las maravillas que Dios ha hecho, la creación del mundo y la recreación o redención del hombre. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios por sus maravillas. Salmos 119, versículo 18 nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gloria al Señor. Y el Salmo 26, versículo 7 nos dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hermano Frank, la mayor demostración de agradecimiento que podemos manifestarle a Dios en este día especial que este país celebra es que nos dio la oportunidad de conocer sus mandamientos y que por lo tanto Él espera de nosotros una vida de obediencia. Hermano Fran, hacemos un llamado a nuestra querida radioaudiencia contenido allí en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. El mismo Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, esperamos de que este programa haya sido de gran bendición para ustedes. Hagamos de este día que este país celebra de acción de gracias, no lo hagamos o no lo hagan para un día de bebida o de comida, sino que hagamos de la ley de Dios un recordatorio de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Volvamos a la obediencia a esos 10 preceptos, amigos radioyentes. Es el llamado que nos hace el Señor ahora a través de este programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, comuníquese. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y si desea comunicarnos, llámenos a los números 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. www.elfuerteclamor.org. Esa es la página nuestra de internet. Entre a ella. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.